Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas. Que nunca olvide tus palabras. Lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los creyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes de 5 a 6 p.m., hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Este Evangelio presenta la persona y el mensaje del Señor Jesús de un modo bastante diferente al de los Evangelios sinópticos, tanto en su contenido como en su lenguaje. Parece haber sido redactado en su forma actual a finales del primer siglo y pudo haber sido en la ciudad de Éfeso o la ciudad de Antioquía. Este Evangelio se presenta esencialmente como una revelación de Jesús acerca de sí mismo. Uno con el Padre, Dios. Y no es raro que en varias ocasiones Jesús se proclame en forma absoluta, yo soy, atribuyéndose así el equivalente del nombre divino y situándose en el mismo nivel del Dios que es. Jesús es también el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo, anunciado en la ley mosaica y por los profetas. Para completar esta visión del misterio de Jesús, es necesario aludir a su relación con el Espíritu de Dios, que tiene una estrecha relación con Jesús, que lo recibe, lo promete y lo entrega. En esta perspectiva, el Evangelio según San Juan es una revelación trinitaria. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reine en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén, y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m.,
todos los viernes por la noche. Decíamos que estábamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Estábamos leyendo el versículo 16 que dice: porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo al mundo no para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Quien cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Pues en esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque eran malas sus obras. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean denunciadas. En cambio, quien obra la verdad viene a la luz, para que se vean sus obras, que están hechas según Dios. Es necesario que el Hijo del Hombre sea elevado para que todo el que cree en él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, nos dicen las Escrituras. Hermanos, con estas palabras, Jesús nos permite escrutar el misterio de Dios y su relación con nosotros los creyentes. Dios es abismo de amor que quiere comunicarse al mundo entero. La vida eterna, aquella vida plenamente feliz que el creyente ansía como realización de su humanidad, no es el resultado de un esfuerzo sobrehumano, sino un don gratuito del Padre de la vida, que en el Hijo se ofrece no solo para poder llamarse, sino para ser en realidad sus hijos, como lo dice 1 de Juan, capítulo 3. Hermanos, quien cree en el Hijo y adhiere a él es nacido de Dios, como lo dice Juan capítulo 1, engendrado por el Espíritu Santo, partícipe de la vida divina, que es el amor mutuo entre el Padre y el Hijo. El pasaje contrapone nuestra pretensión de escalar y conquistar el cielo a la humildad de Dios, que baja a la tierra y se nos da. Hermanos, el camino hacia la vida es único, así como es única la vida. Dios mismo, que otorga a Adán y vuelve a conceder a Abraham a ser su hijo o a ser de hijo, el otro es el camino de la perdición, a la que el padre de la mentira, homicida desde el principio, como lo dice Juan capítulo 8, ha inducido a Adán y a sus hijos. El intento de arrebatar por la fuerza lo que solo se puede recibir como don. Hermanos, después de la confrontación con la alianza de sin vino, que ha reducido el templo a comercio de mercaderes, se presenta ahora el enfrentamiento con la ley mosaica, personificada en Nicodemo, fariseo y jefe de los judíos. Lo mismo que la alianza y el templo de Jerusalén, también la ley mosaica es buena, porque señala el camino de la vida. Pero ni la pertenencia al pueblo, ni la posesión del templo de Jerusalén, ni las observancias de la ley mosaica son la vida.
La vida es Dios mismo en su amor de Padre hacia sus hijos, del que la alianza, el templo de Jerusalén y la ley mosaica son signos y mediaciones. Quien se limita a los signos sin buscar su significado, convierte todas las cosas buenas en ídolo, en trampa mortal. Hermanos, el mandamiento fundamental dice: amarás al Señor tu Dios, en Deuteronomio capítulo 6. Mas el hombre, desde el principio, no sabe amar. La alianza es transgredida antes incluso de ser estipulada, como está en Éxodo capítulo 32. Y el templo de Jerusalén es reducido a cueva de ladrones, como lo dice el profeta Jeremías en su capítulo 7. Hermanos, en esta situación, también la ley mosaica se convierte en denuncia de nuestras infidelidades y prostituciones, como lo anuncia el profeta Oseas en su capítulo 1. Cuando no es tergiversada en medio de las autojustificaciones, los profetas han prometido por eso una alianza nueva en Jeremías capítulo 31. Un corazón y un espíritu nuevo, como lo anuncia Ezequiel en su capítulo 36, que sopla desde los cuatro vientos para que nuestros huesos áridos y secos puedan revivir, como está descrito en Ezequiel capítulo 37. Hermanos, en el pasaje se habla 8 veces de ser engendrados de lo alto, del Espíritu Santo o de la carne, y se contrapone un saber celestial a uno terrenal. El Hijo del Hombre levantado nos da la sabiduría celestial, porque nos hace conocer el misterio de Dios en su pasión por el creyente y nos revela nuestro ser de hijos engendrados de lo alto. Hermanos, creer en Jesús significa acoger al Hijo y nacer a la propia verdad de hijos, como la serpiente de bronce levada por Moisés en el desierto curaba a quien era mordido por serpientes en Números capítulo 21. Así, el Hijo del Hombre, elevado, nos cura del veneno de la antigua mentira que nos ha alejado de Dios, haciendo que consideremos envidioso, antagonista y vengativo a aquel que es, en cambio, fuente de vida y de libertad, como está en Génesis capítulo 3. El capítulo 3 de Juan, hermano que me escuchas, cuidadosamente elaborado y con desarrollos sorprendentes, ofrece un caminar progresivo hacia la luz, un salir de la noche al día, de la ley mosaica al evangelio, de la condición servil a la libertad de hijos. Son numerosas las referencias bautismales, como creer, ser engendrados de lo alto, del agua y del espíritu, de la muerte de Cristo, llegar a ser hijos, tener vida eterna. Hermanos, el capítulo se articula en 2 partes principales, simétricas, una y otra conformadas por un relato, un diálogo y finalmente
un monólogo. La primera parte ofrece una discusión con Nicodemo, en la que el tema de debate es el problema nuclear de la salvación, la que no procede de la ley mosaica, sino que es un don del Mesías crucificado. La segunda parte contiene en labios del Bautista la profesión de fe que en la primera parte había quedado en suspenso. El tema central del pasaje es el origen de la vida. No es la ley mosaica, sino la adhesión al Hijo, la que hace vivir como hijos y cumplir toda ley. Hermanos, las palabras de Jesús a Nicodemo obedecen al propósito de obrar en él el paso al corazón nuevo, exigido por la ley mosaica y prometido por los profetas, que encontramos también descrito en Filipenses capítulo 3, donde el apóstol Pablo refiere su experiencia de hombre de la ley mosaica que encuentra al Señor. Y en los versículos del 12 al 21 aparecen los temas fundamentales del Evangelio: el Hijo del Hombre elevado, creer y no creer, vida eterna, el amor de Dios, el don del Hijo unigénito, salvación y perdición, no juicio y juicio, luz y tinieblas, amor y odio, obrar la verdad, hacer el mal. En el centro del pasaje está la persona de Jesús, que Nicodemo, fariseo bien dispuesto, reconoce como Mesías. Pero, hermano que me escuchas, pero, ¿quién es el Mesías que viene a renovar la alianza y el templo de Jerusalén? ¿Cuál es el látigo con el que triunfa sobre el mal? Jesús es efectivamente el Mesías, pero un Mesías de tal condición que no satisface las expectativas de quien sueña un Mesías poderoso, que extermina a los malvados y premia a los buenos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Es, hermano que me escuchas, por el contrario, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como está en Juan capítulo 1. El Hijo del Hombre elevado, el Hijo de Dios crucificado, que nos da el amor del Padre y nos hace hijos, capaces de amar como somos amados. Los actores del capítulo 3 son Jesús, de una parte, y Nicodemo y el Bautista, de otra. Es el diálogo de la palabra con la ley mosaica y los profetas, que nos lleva a comprender el misterio del Hijo del Hombre. Hermanos, Jesús es el Mesías que, como crucificado, nos da la vida. Aquella vida que la ley mosaica pregona, pero que no da. Y que los profetas tan solo prometen, porque la ley mosaica no va más allá de prescribir lo que hay que hacer. La profecía, a su turno, denuncia lo que no hacemos y anuncia lo que Dios hará por nosotros. Ley y profecía son respectivamente exigencia implícita y promesa explícita del Espíritu del Hijo.
Jesús no ha venido a abolir la ley mosaica o los profetas, sino a darle cumplimiento. Lo dice Mateo capítulo 5. El mandamiento que nos deja será al mismo tiempo antiguo y nuevo, como lo dice Primera de Juan capítulo 2. La novedad reside en el hecho de que algo tan antiguo como el deseo del hombre por fin encuentre su realización. Por eso nos deja el mandamiento del amor mutuo en Juan capítulo 13, que es pleno cumplimiento de la ley mosaica, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 13. El estilo del pasaje, hermano que me escuchas, que se ciñe a un método característico de Juan el Evangelista, es una progresión de saltos, en donde la incomprensión y los malos entendidos, los caminos truncados y sin salida, sirven a la palabra para llevar al interlocutor a un nivel superior. Las notas de este diálogo, que se desarrolla en la oscuridad de la noche, son múltiples y tenues, como encantadas, como en un nocturno. Parecen variables, con continuos cambios de registro. Son los distintos peldaños que uno después del otro llevan a un horizonte cada vez más dilatado, hasta abrir en el Hijo del Hombre elevado la ventana sobre el misterio insondable de Dios y del hombre. Su Hijo en el Hijo. Como sucede a menudo, los discursos de Juan el Evangelista revelan lo que ocurre en el corazón de quien lee. El lector percibe que está siendo leído por aquello que lee. Dado que la palabra, al manifestarse con su luz, despierta la verdad que está en él, al igual que en todos los creyentes. Hermanos, Jesús, el Hijo del Hombre elevado, es la luz que nos hace llegar a la luz. El Hijo que ama a sus hermanos como es amado por el Padre. Él es el cumplimiento de la ley mosaica. Amor plenamente realizado de Dios por el creyente y del creyente por Dios. La Iglesia, al mirar al Hijo del Hombre elevado, en la contemplación de la pasión de su Señor por ella, nace como su esposa. Eva fue tomada del costado de Adán dormido. La Iglesia es engendrada de la herida de amor de su Señor. Y el versículo 23 dice, en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. Hermanos, el lugar en que se habla del nacimiento de lo alto es Jerusalén. El tiempo es la Pascua. Precisamente allí, aquel día, el Hijo del Hombre será levantado para salvación de todos cuantos lo vean. Muchos creyeron en su nombre, dice la Escritura. Hermanos, el tema del pasaje es creer en Jesús, no únicamente como Mesías, que renueva la alianza y el templo de Jerusalén, sino como Hijo elevado, que nos da el corazón nuevo y el espíritu nuevo. La palabra creer, hermano que me escuchas, al igual que confiar o tener fe, tiene muchos significados.
Si digo, creo que va a llover, llevo el paraguas. Si le digo a alguien, te creo lo que me dices sobre la conveniencia de ese negocio, cierro el negocio. Si le digo a una persona, te creo cuanto me dices que me quieres, puedo confiarle mi vida. En el mismo sentido, creo que la comida no está dañada ni envenenada, que el carro no va a fallar en la carretera, que el cielo raso no me va a caer encima, ni el suelo se va a abrir bajo mis pies, que las tablas de cálculo no están equivocadas, que los científicos y los médicos no se engañan ni engañan. Lo mismo sucede con los comerciantes y los políticos, y en general con todo el mundo. Nuestras relaciones, de todo orden, se fundan en la confianza. De otra manera, no habría nada ni estable ni confiable. Y, por tanto, hermano que me escuchas, no podríamos realizar ninguna acción. La fe es una valoración racional de lo que no se ve, deducida de lo que se ve. Es una hipótesis que justifica mi acción, pero que puedo y debo verificar. El creyente vive realmente de la fe. El problema radica en determinar dónde o en quién podemos depositar razonablemente nuestra confianza. Para eso nos es forzoso recurrir a la inteligencia y a la experiencia. Hermanos, creer en Jesús significa fundar el sentido de la propia vida en la confiabilidad de su amor de Hijo, que revela la confiabilidad del Padre. No queda como alternativa sino fundarla en la observancia de la ley mosaica o en convicciones que se tengan por justas. Aquí estriba la diferencia entre la religión, que liga y religa al hombre a sus deberes, y la libertad de los hijos que aman como son amados. Al ver los signos que realizaba, dice la Escritura, hermanos, fuera del signo del vino de Caná, Juan el Evangelista no refiere a otros, sino que lo supone. El diálogo con Nicodemo busca hacer pasar de los signos a su significado. El Hijo del Hombre crucificado, que revela el amor del Padre, quien lo ve y adhiere a él, es engendrado por Dios y tiene la capacidad de hacerse hijo de Dios, como está en Juan, capítulo 1. Hermanos, la fe cristiana implica un paso de la espera del creyente a la promesa de Dios, que excede toda ponderación, como lo anuncia el Salmo 138. Dios no solo nos concede sus dones, sino que quiere donarse Él mismo. En toda promesa se compromete siempre también aquel que promete. Y el versículo 24 dice, pero Jesús no se fiaba de ellos. Creer y fiarse en griego son significados distintos de la misma palabra con complementos diferentes. Aunque ellos se fían y confían en Él, Jesús no puede fiarse de ellos, tanto menos confiárseles y entregárseles, por razón de que el Mesías
en el que ellos creen, destruirá el mal mediante el recurso a la fuerza, ignorando que su fuerza no reside en la voluntad de crucificar a los malvados, sino que es el poder del amor del Hijo crucificado, que lleva sobre sus hombros la maldad de sus hermanos. Hermanos, el diálogo con Nicodemo elimina toda ambigüedad de fondo de toda religiosidad. Dios no satisface nuestros deseos, que responden a los miedos que nos han alejado de Él. En cambio, hermano que me escuchas, cumple su promesa y se da a nosotros tal como Él es. Amor y solo amor. Encontramos esta ambigüedad, muy humana por supuesto, más que diabólica, también en los discípulos. Luego de las 3 predicciones de la pasión referidas por los sinópticos en Marcos capítulo 8, el apóstol Pedro, quien, en nombre de todos, se muestra incapaz de aceptar al Hijo del Hombre levantado, será llamado Satanás en Marcos capítulo 8, Mateo capítulo 16. Y el versículo 25 dice, conocía lo que hay en el hombre. Hermanos, Jesús posee el Espíritu de Dios, que lo escruta todo, como lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2. El Hijo conoce a sus hermanos, incluso en aquellos en que ellos se desconocen. El versículo 1 del capítulo número 3, Evangelio según San Juan, dice, había un fariseo. Nosotros identificamos fariseo e hipócrita, y Jesús, en efecto, denuncia como tales a aquellos fariseos que, tras de no amar ni a Dios ni a los hombres, se sirven de la ley mosaica con espíritu vanidoso para hacerse notar, como lo dice Mateo capítulo 23. A pesar de eso, hermano que me escuchas, el fariseo es en realidad un hombre que ama la ley mosaica como expresión de la voluntad divina y se empeña en observarla con la máxima fidelidad. Jesús quiere conducir a este fariseo a vivir la misma experiencia que Pablo refiere en Filipenses capítulo 3. A quien sigue la ley, luz para sus pasos y camino de vida. Quiere presentársele como luz y vida, como está en Juan capítulo 1. Hermanos, Jesús no ha venido a abolir, sino a dar cumplimiento a la ley mosaica y a los profetas, como está en Mateo capítulo 5. Y la plena realización de toda palabra es el amor, lo dice Romanos capítulo 13. No obstante, hermano que me escuchas, el amor no es fruto de la ley mosaica y del esfuerzo, puesto que uno solo puede amar en cuanto se sabe amado gratuitamente. Manantial del amor de Dios, que es amor. Él nos ama con el amor necesario de la madre, con el amor libre del padre y con el amor consciente del amigo. Y en eso consiste el amor. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino Él quien nos ha amado primero
y nos ha dado a su Hijo, como lo anuncia Primera de Juan, capítulo 4. Hermanos, Dios nos muestra su amor incondicional precisamente porque aún siendo nosotros pecadores, enemigos suyos, ha dado la vida por nosotros, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. Y la escritura dice: Nicodemo volverá a aparecer más tarde para salir en defensa de Jesús en Juan capítulo 7. Y al final, para depositar su cuerpo en el sepulcro en Juan capítulo 19. Y dice la escritura que Nicodemo era un jefe de los judíos. Probablemente era miembro del Sanedrín, órgano central del gobierno. Y el versículo 2 dice: fue a verlo. Igual que el joven, observante de la ley mosaica, rico y noble, de Marcos capítulo 10, va por su propia iniciativa a ver a Jesús. ¿Cómo pasar de la propia iniciativa a aceptar la de Dios? Y dice la escritura que era de noche. No es un cobarde, presa del miedo y del respeto humano. Es la noche que ve llegar el día. Un hombre perplejo y vacilante, pero que anda en busca de la verdad. Las palabras de Jesús llevarán a Nicodemo a aceptar la luz, luego de demostrarle al maestro de Israel que es ciego, como lo dice en Juan capítulo 9. Solo entonces podrá llegar a la luz y nacer del Espíritu. Las tinieblas no se iluminan por producir el sol, sino por acogerlo. Nicodemo, hermano que me escuchas, como Israel y como todos los discípulos de Jesús, debe confrontar su espera de un Mesías poderoso con el Hijo del Hombre elevado. Nicodemo es una figura emblemática del camino de Israel y de todos cuantos buscan la luz de la vida. Si al principio llega la noche, al final vendrá el ocaso para depositar en la oscuridad del sepulcro el cuerpo del Hijo del Hombre elevado. La noche, que desea el sol, solo lo aceptará cuando éste rompa sus tinieblas. Y la escritura dice que Nicodemo le dice: ¡Rabí! Nicodemo llama a Jesús maestro. No es un simple colega. Sabe que ha venido de parte de Dios, como Moisés, como está descrito en Éxodo capítulo 4. Y al ver los signos que realiza, concluye que Dios está con él. Lo reconoce como maestro y Mesías, acreditado por Dios. Hermanos, Nicodemo no dice lo que quiere preguntarle. En su comprobación se manifiesta la sorpresa de quien entreve el cumplimiento de la esperanza de Israel. Jesús es el Mesías, el iniciador del reino de Dios en la tierra. De la respuesta de Jesús se colige que su pregunta implícita consiste en saber la forma de entrar en el reino de los cielos. Igual que el joven rico intuye que, fuera de las observancias de la ley mosaica, que desde siempre ha cumplido, es necesario algo más para tener la vida eterna, como está escrito en Marcos
capítulo 10. Y el versículo 3 dice, en verdad te digo. Hermanos, Jesús responde con autoridad divina. El amén, que quiere decir en verdad, reduplicado, es una particularidad de Juan el Evangelista. Cuando el profeta habla en nombre de Dios, dice, palabra de Dios. Cuando Dios habla en persona, dice, amén, en verdad. Comienza aquí el primero de los numerosos diálogos del Evangelio de Juan. Su finalidad es involucrar en él al lector que está leyendo. Jesús es la palabra, mientras que su interlocutor soy yo que leo. Y en mí la palabra produce exactamente lo que dice. El diálogo me narra y al narrarme me transforma. Si uno no es engendrado, dice Jesús a Nicodemo. Hermanos, la palabra griega significa tanto nacer como ser engendrado, pero preferimos la segunda forma, que es pasiva, que evoca a aquel que da la vida, que es un pasivo divino, porque nadie es engendrado por sí mismo, ni de sí mismo. 8 veces seguidas aparece esta palabra. Quien es engendrado ve por fin el rostro de quien lo engendra. Es su acontecimiento fundamental que le hace salir del vientre de su madre y existir como alguien distinto de ella, como su hijo. Y dice la Escritura de lo alto. La misma palabra griega significa ya sea de nuevo o de lo alto. De aquí proviene el equívoco que se da entre Jesús y Nicodemo, quien entiende sus palabras como un nacer de nuevo, que materializa el deseo del hombre, el sueño de la eterna juventud, fuente inagotable de desilusiones y frustraciones. Jesús, por su parte, hermano que me escuchas, habla de un ser engendrados de lo alto, que consiste en aceptar el don de ser hijo de Dios, llegar a la luz de su amor perenne con nosotros los creyentes, por supuesto. Este es el deseo de Dios para nosotros, que nos ama y quiere comunicarnos su vida. Así como hay una generación de lo bajo, que es natural, que es de la carne, que nos da la vida común a todo animal, hay también una generación de lo alto, que proviene del ver el rostro de quien engendra. Esta generación es la que nos da una vida plenamente humana, puesto que nos hace hijos que reconocen su propio origen y entran con ella en una relación de amor. Hermanos, Jesús quiere llevar a Nicodemo a transponer los estrechos límites de la ley mosaica, que nos dice lo que hay que hacer. La vida no es el producto de nuestro hacer. Nadie se hace por sí mismo. Todos son hijos, engendrados por otro, y llega a ser el mismo solo cuando ve y cree en el amor de quien lo engendra. En otro caso, hermano que me escuchas,
no posee su identidad, la que ansiosamente buscará hasta el infinito, y vivirá con la ilusión de encontrarla en cualquier otra parte, haciéndose enorme daño a sí mismo y a los demás. Es imposible hacerse por sí mismo como amarse por sí mismo. Es siempre otro el que nos engendra y nos ama. Solo llegamos a ser nosotros mismos si aceptamos ser engendrados y amados, lo que nos capacita para engendrar y amar, y nos hace semejantes a quien nos ha engendrado y amado. Pretender ser y la padre y madre propio y al consejo de Edipo es también el pecado de Adán. Es destruirse a sí mismos y volver imposible toda relación auténtica con los demás. Lo que vale para la vida humana en general, vale en la misma forma para la vida espiritual. Uno no puede llegar a ser hijo de Dios por no transgredir ninguno de sus mandamientos, nos dice Lucas capítulo 1. El propio esfuerzo jamás le permitirá hacerse tal. En cambio, hermano que me escuchas, llegará a ser capaz de escuchar y aceptar su palabra cuando aprenda a ser hijo, amado desde siempre. Hay una vida religiosa de lo bajo que no sirve para nada. Lo que es carne sigue siendo carne. Solo quien ha sido engendrado de lo alto tiene la vida eterna. Lo que viene del Espíritu Santo es espíritu. Jesús invita a Nicodemo a superar el marco de la ley mosaica, hasta llegar al manantial del mismo de la vida, al don del corazón nuevo y del espíritu nuevo del que hablan los profetas, a quienes bien conoce el fariseo Nicodemo, porque lo ha leído en Ezequiel capítulo 36 y Jeremías capítulo 31. Hermanos, entrar en el reino de Dios no es obra del hombre, sino que es un puro don de Dios. Y dice la Escritura, no puede ver el reino de Dios quien no tiene el corazón nuevo, permanece en la noche, en aquella imposibilidad de vivir y de amar que la ley denuncia. Reino de Dios es una expresión que en Juan el Evangelista aparece solo aquí y en el versículo 5. Si Dios es madre y padre, su reino es el amor correspondido del Hijo. En este reino de libertad entra no quien busca conquistarlo, sino quien acepta su ser de hijo, quien se hace como un niño, como lo dice Mateo capítulo 18. Hijo en el Hijo. Entonces estará en condiciones de aceptar también a su hermano. El amor fraterno es el lugar en que se realiza el amor hacia el Padre. Y el versículo 4 nos dice, ¿cómo puede ser engendrado un hombre siendo ya viejo? Hermanos, Nicodemo expone la imposibilidad para el hombre viejo de entrar por segunda vez en el vientre de su madre para ser engendrado de nuevo. Es cierto, el hombre, sobre todo si ya es viejo,
debe morir. El hombre nuevo nace no entrando en la madre, sino volviéndose hacia el corazón del Padre. Uno nace a sí mismo cuando sabe que se le ama tal como es. Ninguna otra cosa fuera del amor hace salir a la luz de la propia verdad. Y el versículo 4 dice: ¿cómo puede ser engendrado un hombre siendo ya viejo? Hermanos, Nicodemo expone la imposibilidad para el hombre viejo de entrar por segunda vez en el vientre de su madre para ser engendrado de nuevo. Es cierto. Pero vayamos al versículo 5, cuando le dice: si uno no es engendrado del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, no hay que entrar en el vientre de la madre, sino en el reino del Padre. Entonces nos sabemos hijos. Si para nacer biológicamente necesitamos a la madre, para nacer como hombres nos hace falta el amor libre del Padre. La generación de la que Jesús habla no es de la carne, de lo bajo, sino de lo alto, del Espíritu Santo. El bautismo de Jesús, aparte del agua, que en Juan el Evangelista es signo de la vida, será en el Espíritu Santo, que es fuego divino de amor. Pues nadie existe como persona más que cuando es amado. Nace de la herida del corazón de quien lo acoge y lo deja entrar en él, amándolo como a alguien diferente. En este sentido, hermano que me escuchas, también Eva, la mujer, es engendrada por Adán, el varón. Y sólo así, también Adán despierta del sueño, como está relatado en Génesis capítulo 2. Porque se llega a la luz total cuando se ama. El Espíritu de Dios, que en la creación aleteaba sobre las aguas, según Génesis capítulo 1, será derramado sobre nosotros por el Hijo elevado para darnos la vida eterna o la vida nueva. El versículo 6 dice: lo que es engendrado de la carne es carne. Hermanos, carne, por oposición al espíritu, expresa aquello que tenemos en común con la tierra, el elemento débil, corruptible y mortal. Espíritu Santo, en cambio, es el que nos emparenta con Dios, la fuerza perenne del principio vital. Desde el principio, el hombre está compuesto de arcilla y de soplo divino, como lo describe Génesis capítulo 2. De tierra y de cielo. La tierra no puede vivir más que del cielo. Y el versículo 7 dice: no te sorprendas. Hermanos, como no sentimos abismados a ser testigos de la más asombrosa de todas las maravillas, la sorpresa de ver la luz, de existir. Y dice que tienen que ser engendrados de lo alto. Ustedes somos todos nosotros. Con Nicodemo, por contraste con Jesús, que es desde siempre el unigénito del Padre, es necesario que nosotros seamos engendrados de lo alto. Y por eso es preciso que
Él sea levantado. Nuestra necesidad de luz corresponde a su necesidad de iluminarnos. Es para nacer, para lo que se ha nacido, para nacer de lo alto. Y el versículo 8 dice, el Espíritu sopla donde quiere. Hermanos, el Espíritu Santo, aquí se entiende su significación primaria, como el viento que mueve y vivifica todo, como el misterioso respiro de Dios sobre el universo. Aunque nadie lo ve, todo siente sus efectos y oyen cómo resuenan todas las cosas. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.